Libertad. En casi todas las religiones se hace referencia a una rebelión original de los hombres contra Dios motivada por el deseo de actuar con libertad irrestricta, con absoluta autodeterminación. Creo que si hay algo que describe adecuadamente la actitud de los filósofos liberales del siglo XVIII es la evocación de aquella rebeldía. Dice Rodríguez de Yurre, el dogma fundamental del espíritu liberal es la soberanía del individuo, soberanía que se extiende a todos los campos de la vida humana. Y agrega, la soberanía del individuo se condensa en el derecho a la libertad. Y la libertad es el derecho a hacer todo lo que se quiera con tal de no perjudicar al prójimo. Según el liberalismo, ninguna iglesia tiene autoridad para afirmar cuál es el mejor modo de servir a Dios o lograr su benevolencia. Tampoco para establecer cuáles deben ser las pautas morales de comportamiento humano. Ningún gobernante tiene derecho a imponer su autoridad más allá de los límites que sus propios gobernados le hayan fijado. Todos los miembros de la sociedad tienen derecho a pensar como les parezca, a expresar libremente sus ideas y construir la propia vida a su criterio. En plan de encontrar las raíces de esta actitud, ellas deben buscarse en la perspectiva social de la burguesía, la clase que asumió el poder una vez abolida la nobleza. Esta clase social tenía la convicción de ser la más creativa, la más emprendedora, la más capaz de producir riqueza y lograr el bienestar de la sociedad. Para conseguirlo solo necesitaba que la dejaran trabajar libremente. Esta clase quería estar a cubierto de ser perseguida o arrestada por delitos surgidos de la subjetividad del soberano. Quería poder expresar libremente sus propias opiniones sin correr el riesgo de ser censurada o encarcelada. Pero hay otra razón a la que le han dado especial importancia los estudiosos del liberalismo. La burguesía deseaba la libertad porque sabía que el régimen de libre competencia la favorecía por ser la más apta, la más poderosa, la más capacitada. Así ocurrió realmente. En pocos años de ejercicio del poder, no solo mejoró notablemente su propio bienestar, sino que fue factor decisivo en el incremento de la riqueza colectiva. Alcance la libertad es el pilar central de la doctrina liberal. Este pilar se apoya en una base indispensable, la bondad natural del hombre. Esto es obvio. Nadie puede proponer liberar a una manada de lobos hambrientos. Se pide libertad frente a la autoridad, de la cual no se debe poder temer nada que no haya sido dispuesto previamente por ley dictada por la voluntad general. Libertad para disponer de los propios bienes, libertad de asociarse con fines útiles, de trabajar, comerciar, enseñar y aprender. Libertad de expresar las propias ideas y de profesar libremente su cu. Para Rousseau el hombre libre es superior a un monarca, el único que hace su voluntad es el que para hacerla no necesita valerse de otro, de donde se colige que el más apreciado de los bienes no es la autoridad, sino la libertad. Según de Ruggiero, el liberalismo se presenta, ante todo, como el reconocimiento de un hecho, el hecho de la libertad. Es propio de los partidos liberales, dignos de tal nombre, el convencimiento de que la libertad excita las energías, suscita la fe, genera el consentimiento, crea un espíritu espontáneo de asociación y de colaboración. Límites. El ejercicio de la libertad debe tener límites. De lo contrario los miembros de la sociedad se obstaculizarían entre sí. Hace falta que la ley regule los límites del accionar de cada uno. Es por eso que creen los liberales que la ley no debe nacer de la autoridad de un monarca sino de la libre decisión popular. En la enciclopedia puede leerse, la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, y si un ciudadano pudiera hacer lo que prohíben, ya no habría libertad, porque todos los demás tendrían ese mismo poder. Alberti lo expresa con claridad, no hay más que un sistema de reglamentar la libertad, y es el de que la libertad de los unos no perjudique a la libertad de los otros. Nuestro contemporáneo Rawls lo dice así, cada persona ha de tener un derecho igual al sistema más amplio de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. Observa de Ruggiero, es imposible crear derechos, imponer obligaciones, proteger la persona, la vida, la reputación, la propiedad, la subsistencia, la libertad misma, como no sea a expensas de la libertad. Hace notar muy atinadamente Hayek, la libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias morales, y la coacción solo puede reducirse a un mínimo posible cuando se espera que los individuos, en general, se conformen voluntariamente con ciertos principios objetivos, que es lo que el ser humano o el ciudadano de una república pretenden lograr cuando dicen que quieren libertad. A. Protección frente al poder. La libertad humana nunca podría hacerse efectiva si no se limita el poder del gobierno. El sistema político liberal se preocupa en crear un sistema de gobierno que, por sus características, no esté en condiciones de cometer arbitrariedades, porque él mismo debe estar sometido a la ley. Los gobernantes no son superiores al pueblo sino sus representantes y mandatarios, que tienen la obligación de hacer aquello que el pueblo les ordenó. Deben rendir cuenta al pueblo de sus actos y podrán ser removidos o juzgados por incumplimiento de su mandato. Grondona dice, interpretando a Locke, según Locke, la libertad consiste en que cada hombre depende de la ley de la naturaleza y no de la voluntad de otro hombre.
Montesquieu da la siguiente definición de libertad política. La libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad solo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Pero luego pone el acento en la libertad negativa. La libertad consiste principalmente en la imposibilidad de verse forzada a hacer una cosa que la ley ordena. Observa Hayek, la necesidad de protección contra la interferencia imprevisible constituye la condición esencial de la libertad individual. Comenta Shapiro, los liberales siempre han buscado liberar al individuo de las restricciones injustas y embarazosas que le son impuestas por gobiernos, instituciones y tradiciones. Y destaca Ayala, el elemento característico del Estado liberal burgués, son las llamadas garantías constitucionales de la libertad individual. B. Perspectivas de mejor vivir. Se supone que cada ser humano debe poder elegir libremente su propio camino hacia la felicidad. Stuart Mill es el campeón de la libertad personal, cada uno es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La especie humana ganará más en dejar a cada uno que viva como le guste más, que en obligarle a vivir como le gusta al resto de sus semejantes. Dice Hayek, nuestra fe en la libertad no descansa en los resultados previsibles en circunstancias especiales, sino en la creencia de que, en fin de cuentas, dejará libres para el bien más fuerzas que para el mal. Quien da un argumento en favor de la libertad que sorprende por su crudo pragmatismo es von Mises. Un solo razonamiento válido hay contra la esclavitud, a saber, que el trabajo del hombre libre es incomparablemente más productivo que el del esclavo. C. Poder expresar las propias ideas. Parte destacable de la libertad política consiste en poder hacer oír el propio parecer. Montesquieu lo dice claramente, para gozar de libertad es preciso que todos puedan manifestar su pensamiento, lo mismo se necesita para conservarla. Stuart Mill sostiene que sin libertad de expresión no vale la libertad de pensamiento. La libertad de expresar y de publicar las opiniones puede parecer sometida a un principio diferente, ya que pertenece a aquella parte de la conducta de un individuo que afecta a sus semejantes. Pero es inseparable en la práctica de la libertad de pensamiento. Apunta Tocqueville, en los pueblos modernos, la independencia de la prensa es el clemento capital y, por así decir, constitutivo de la libertad. Comenta Shapiro, la más preciada de las libertades civiles ha sido la libertad de pensamiento y expresión. Los liberales llegaron a tener la profunda convicción de que todas las opiniones, incluso las erróneas, deberían tener libertad de expresión. Y también de Ruggiero, la libertad de pensamiento, como todas las libertades modernas, tiene un carácter y un significado polémico, es decir, más bien que expresar una categoría mental, es una declaración de hostilidad contra la tiranía que la escuela, la Iglesia, el Estado, la costumbre, ejercieron sobre la conciencia. D. Posibilidad de practicar el propio culto. Esta libertad es fundamental y surge de la afirmación de la tolerancia religiosa. Dice el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nadie debe ser molestado por sus opiniones aunque sean religiosas, con tal que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Opina de Ruggiero, de la presencia y la lucha entre religiones diferentes y enemigas surge la primera y la más grande afirmación del liberalismo moderno, la libertad religiosa. En cambio, para Vidal Campos, es indudable que la Iglesia no podía dejar al liberalismo doctrinario sin condenar la desvinculación que ese liberalismo hacía de la libertad respecto de su raíz divina y metafísica. Guste o no guste la postura asumida por los pontífices, es comprensible que en ejercicio de su magisterio descalificaran a aquel liberalismo. Riesgos de la libertad para los liberales. El riesgo de la libertad política es que no gobiernen los más capaces. Como ya se dijo, el temor al escaso criterio de la mayoría popular ensombrece el horizonte político del liberalismo. Ayala expresa esta preocupación, la libertad que el régimen democrático protege es cosa muy distinta. Consiste principalmente en la participación de todos y cada uno de los ciudadanos en las decisiones del poder. Y la historia ha demostrado con reiteración que las mayorías populares pueden ser tan tiránicas y opresoras como un autócrata. Para los no liberales, en cambio, el riesgo consiste en la dictadura del fuerte sobre el débil. Señala Bourdieu, la libertad de los fuertes tuvo demasiado a menudo como contrapartida la servidumbre de los débiles. E insiste, más adelante, resulta claro que las jerarquías que introduce la desigualdad de situaciones económicas en la sociedad liberal convierten el ejercicio de la libertad en monopolio de privilegiados. Ayala se suma a la denuncia, se proclamaba así la crisis del liberalismo, la libertad burguesa era un instrumento de opresión para el proletariado. Tesis 64. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no quiere ni privado de hacer lo que quiere, dentro de la ley. Tesis 65. Los límites que la ley imponga a la libertad deben ser determinados por el pueblo. Tesis 66. Cada uno es dueño de construir su propio plan de vida. Comentarios que la libertad es un don precioso. Nadie, en sus cabales, puede negarlo.
Sin embargo, debe verse con claridad que se trata de un medio y no de un fin. El fin del hombre es el logro de sus objetivos vitales. Si no se determina previamente para qué vive el ser humano y cuáles son las pautas de conducta que han de facilitarle alcanzar ese objetivo vital, la libertad es un bien inútil como una computadora para un salvaje. Parece un objetivo y un logro muy legítimo del liberalismo, la libertad política. Pero ello no es suficiente y hasta es riesgoso si el Estado descuida legislar en favor del débil, entre el fuerte y el débil, entre el rico y pobre. La libertad oprime y la ley emancipa. La Cordaire. La gran justificación que tiene la libertad traducida en libre competencia para los liberales es que permitirá el ascenso a los más capaces. Lamentablemente en muchos casos los triunfadores suelen ser los más duros, hábiles o ambiciosos. Tiene razón Hayek cuando dice que la libertad requiere, para su sano ejercicio, la existencia de hondas creencias morales. Lo lamentable es que nuestra civilización parece ir perdiendo las reservas morales que la fe cristiana le inspiró.